Yo les voy a hablar más de un proyecto que se realizó, que vamos a desarrollar también mi colega Núria Agustí, y luego van a hablar Montse Martí y Albert Lacunza, sobre la conservación de míridos depredadores en plantas de caléndula y de ononis que se llevaron a cabo por diversos agricultores de esta zona y del Maresme. Como ya se ha mencionado bien, los míridos depredadores son abundantes en la zona mediterránea. Tenemos varias especies, entre ellas Dicifus tamanini, Nesidiocoris tenuis y los dos Macrolophus, los Pygmaeus y Melanotoma. Hay que decir que el melanotoma, como acaba de explicar Óscar y yo incido, es muy difícil de separar del Pygmaeus y se necesita hacer por métodos moleculares, de forma morfológica es bastante difícil. Y el problema del melanotoma es que no sabemos lo que hace. Puede que deprede, pero desde luego no es la eficacia que conocemos y sabemos del Pygmaeus. Por eso es importante separar el uno del otro. Lo digo porque esto va a traspoar en un poco todo lo que hemos ido haciendo. Las otras dos especies, cabe mencionar que tanto Dicifus tamanini como Nesidiocoris tenuis son conocidos que tienen una cierta fitofagia y en determinadas circunstancias pueden causar daño en el cultivo. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de gestionar sus poblaciones. En este proyecto, estos insectos están, además de ser polífagos en cuanto a especies plaga que consumen, son polífagos en cuanto al número, a que están en muchas especies de plantas, lo cual pues, favorece que se puedan desarrollar sistemas para conservarlos. Entre las plantas en las que, después de todos estos trabajos de probar distintas plantas, dos especies que se vio que eran buenas para conservar estos míridos eran Calendula officinalis y Ononis natrix. Entonces este proyecto se desarrolló en colaboración con la ADB del Baix Llobregat, Selmar y la ADB del Baix Maresme y fue financiado por el Departament d'Agricultura. Sí. La idea era ver cómo podíamos conservar las poblaciones de Pygmaeus, que es la especie diana que queríamos, y cómo nos incidían sobre estas plantas las otras especies de míridos, es decir, el melanotoma, Dicifus tamanini y Nesidiocoris tenuis, para ver qué riesgos teníamos con ellas, ¿de acuerdo? Es decir, el objetivo era determinar si estas plantas también hospedaban otros míridos como melanotoma, Macrolophus melanotoma, o bien otras especies que pudieran representar un riesgo para el cultivo, como Nesidiocoris tenuis o Dicifus tamanini. Aquí partíamos ya de que había muchos agricultores ya tenían plantados márgenes, tanto de ononis como de caléndula. Porque bueno, se había corrido también el Vox Populi, se sabía que tenían eran un buen reservorio de diversos enemigos naturales y ya partíamos de esta situación, que esos márgenes ya están establecidos en una serie de fincas. Estas plantas son anuales y se mantienen bastante, o bianuales, y se mantienen bastante bien durante todo el año. Por lo tanto, eran buenas candidatas a ser el ligazón entre los enemigos naturales que se desplazan cuando se arranca un cultivo y se planta el siguiente. Entonces, aquí, si se queda todo vacío, los insectos se mueren porque no tienen dónde refugiarse, pero si hay plantas alternativas, queríamos ver si esto funcionaba para hacer el paso de un cultivo a otro, como se ha visto, como ha mostrado Óscar en el caso de la lechuga. Entonces, hicimos dos muestreos en cultivos de primavera y cultivos de verano,
a finales de mayo y a finales de agosto para ver qué especies teníamos en esas plantas y cómo las plantas se mantenían y cómo soportaban, digamos, el verano y la primavera y el ciclo de cultivo. Aquí pues lo que hicimos es en estos distintos márgenes muestrear, cogíamos unas bandejas blancas, golpeábamos encima de ellas las plantas, todo lo que caía lo identificábamos, los adultos es fácil enseguida llegar a especie en cuanto hablamos de Macrolophus y las otras especies, entre los dos Macrolophus no, ya lo hemos dicho. Pero las ninfas sí son más difíciles de distinguir, todas son verdes, pequeñitas, etc. De manera que así de visu no era fácil y cogíamos y las ninfas las guardábamos y las llevábamos al laboratorio esperando que pasaran adultos para entonces identificarlas. Bueno, aquí paso un poco a resumir los resultados. En primavera el estado de las plantas era bastante bueno. Tengo que decir que la mayoría de estas márgenes no estaban regados, eran pues, de la lluvia, de la humedad del suelo, etcétera, etcétera, pero no, en algunos casos sí, pero en la mayor parte de las fincas no estaban regados. Entonces, en primavera tenían buen aspecto y tenían buen desarrollo vegetativo. En algunos casos, como en este caso, casi todos los casos el margen estaba fuera del invernadero, en los laterales o cerca de un campo de aire libre, pero en algunos casos esos márgenes estaban dentro del invernadero, como es este caso, y en algunos casos estaban regados. En cuanto a los resultados, tengo que decir que en el Baix Maresme teníamos 8 fincas, seguimos 8 fincas, de las cuales la mayoría tenían un margen de Ononis, y solo una finca de un agricultor tenía caléndula. Aquí tenéis los números de individuos que recolectamos y aquí la clasificación. Aquí digo Macrolophus sp, fijaros. Entonces, la mayor parte de los míridos que recogimos en el Baix Maresme pertenecían al grupo de los Macrolophus y solo ocasionalmente encontramos algunos Dicifus tamanini y algún Nesidiocoris tenuis. Por lo tanto, bueno, no parece que que esta planta sea un gran refugio de estos otros míridos depredadores con los que hay que ir con más cuidado si las poblaciones son muy altas. En el caso de Selmar, seguimos 3 fincas y en las 3 el margen era de caléndula. Esto es el número de individuos que clasificamos y en este caso todos los ejemplares eran de Macrolophus. Y en el Baix Llobregat, aquí se siguieron 9 fincas, de las cuales, estas así un poco más en oscuro, tenían el margen dentro del invernadero y seguimos fundamentalmente márgenes de caléndula, pero en estos 2 casos también evaluamos qué población o qué míridos había en las parietarias, que son, como todos probablemente sabéis, una planta ruderal espontánea que también está cerca de los invernaderos. Aquí hay una foto. Entonces vimos que aquí también, en este caso, la mayor parte de todos los individuos que evaluamos eran de Macrolophus sp y no teníamos ni Nesidiocoris ni Dicifus. En el caso de la parietaria encontramos muy pocos ejemplares, incluso encontramos un Nesidiocoris y concluimos que no era una planta interesante como refugio de míridos, ¿de acuerdo? Como os he dicho, el separar estas 2 especies de Macrolophus, que nuestro objetivo es conservar el Pygmaeus, no era una cosa inmediata y de hecho es bastante complicado, de manera que lo teníamos que hacer por métodos moleculares, entonces no podíamos clasificar todos los Macrolophus. De hecho, estos resultados que os muestro aquí, que son el resultado, que luego ya hablará más Nuria Agustí, son el resultado de diversas campañas y de diversos muestreos en estos 3 tipos de plantas y dado que se tienen que hacer en el laboratorio con métodos moleculares, con PCRs, etcétera, pues bueno, es más complejo. De manera que lo que presentamos aquí son unos resultados globales y de varios muestreos que hicimos,
encontramos que el porcentaje de Pygmaeus cuando las muestras procedían de tomate era del 98%, o sea, solo en 2 casos encontramos individuos de melanotoma, perdón, no en 2 casos, un 2%. Y en el caso de caléndula también, la mayor parte de los Macrolophus encontrados en caléndula eran Pygmaeus y un porcentaje bajo, un 13%, era melanotoma. Sin embargo, en el caso de Ononis ya encontramos poblaciones más mezcladas, de manera que había una mayor proporción de melanotoma que de Pygmaeus. Esto, aparte del crecimiento vegetativo y demás, es una de las razones por las que pensamos que quizás la caléndula podría ser más interesante. En estas mismas fincas las seguimos en verano. En verano las plantas estaban bastante peor y no pudimos hacer evaluaciones numéricas. Entonces aquí vemos en el Maresme y en el Baix Llobregat, en el Maresme, en Ononis, que la mayor parte de los míridos que encontramos eran Macrolophus y en caléndula, en el Baix Llobregat, también. En algunos casos, como en este caso de Antoni Torras, que tenía riego, este margen se mantuvo muy bien durante el verano, pero en general, o en el margen del invernadero, que también estaba regado, pero en general, si no estaban regados, pues los márgenes quedaron en muy mal estado. Por tanto, como conclusiones, podemos decir que ambas plantas son buenos refugios para Macrolophus sp, pero en realidad encontramos más Pygmaeus en caléndula que en Ononis. Podemos decir también que estos márgenes funcionan muy bien en el cultivo de primavera, pero no tanto en el de verano, y esto es debido al crecimiento de la planta. Por lo tanto, para que funcionen mejor o hagan su papel a lo largo de todo el año y de los diversos ciclos de cultivo, hay que buscar la manera de mantenerlos en buen estado durante los periodos que van desde que se arranca un cultivo viejo hasta que se planta uno nuevo. Y por tanto es conveniente pues, que estén regados y abonados como si fueran una parte más del cultivo, si no difícilmente pues, van a poder servir de refugio. Nada más, agradecer al proyecto de la Agaur que nos dio la financiación para hacer estas pruebas, que hay más resultados de los que yo he presentado, como luego veréis, y a los técnicos de las ADBs del Baix Llobregat, Baix Maresme y Salmar por su colaboración.